Ha comenzado la grabación, ya los escuchamos perfectamente y no sé qué opinan ustedes ahí desde la sala de capacitación del INEFAM en el World Trade Center Ciudad de México, pero me gustaría mantener la política de respeto a los puntuales. Me parece que ustedes como asistentes no ven la cantidad de conectados que hay todavía. No les estoy mintiendo, son 157 y se registraron 450 personas para el webinar de hoy titulado La UNOPS, crónica de un desabasto anunciado. ¿Ya están listos con presentaciones ahí en la oficina, doctor? Ya tenemos todo listo para empezar. De maravilla, son 162 personas ya conectadas, vamos a ir llegando. La última vez con el webinar que hicimos sobre UNOPS bajo la lupa, donde les presentamos un análisis documentado a fondo de todo lo que estaba pasando con la UNOPS en términos de malos manejos, de corrupción, de mala administración de los contratos y falta de seguimiento a la normatividad y a las leyes de los países a los cuales sirve, a los cuales muchos los obliga a modificar su ley de adquisiciones, pues evidentemente México no ha sido la excepción. Los retrasos ya son dramáticos al grado en el que Birmex se tuvo que ir a comprar por su cuenta a Lituania Midasolam, escrito en lituano, con fecha de caducidad, escrita en lituano, a 255 pesos. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se lo compró a cualquiera de los 13 laboratorios en México que se lo pudieron haber vendido, que tienen registros sanitarios de Midasolam vigentes con el precio de la última referencia de la licitación consolidada del IMSS de 35 pesos? Hoy en el tema de UNOPS, la crónica de un desabasto anunciado, vamos a cubrir también un poquito de la historia de lo que ha visto, de lo que ha sucedido con este organismo internacional intergubernamental, figura que se le tuvo que suceder para que esto pudiera acontecer. Y pues para ello quiero darles las gracias a todos ustedes, ya ahorita al minuto 4 del inicio de la sesión, ya son 183 asistentes conectados. Les quiero dar la bienvenida, les mando un fuerte abrazo y les doy todo el agradecimiento a nombre de las dos empresas organizadoras de este webinar. En el último webinar tuvimos más de 500 asistentes, esperemos romper esa barrera en el webinar del día de hoy, y está organizado por la empresa Acceso en Salud AC, representada en este acto por el mismísimo doctor Samuel Vilchis. ¿Cómo está usted, doctor? José Carlos, buenas tardes. Un gusto siempre tener tantos asistentes y poder colaborar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y por parte del Instituto Farmacéutico está Enrique Martínez. ¿Anda por ahí el partner? Mi queridísimo partner, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Aquí estaremos platicando con ustedes un buen ratito. Gracias. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Y José Carlos Ferreira, un servidor. Entonces, los invito, por favor, a que utilicen ya sea el chat o ya sea el icono de Q&A para hacer las preguntas a los dos ponentes de lujo que van a tener el día de hoy, que son precisamente el doctor Vilchis y Enrique Martínez. Doctor Vilchis, pues ya sin mayor introducción, por favor, si nos puede dar la apertura formal de este webinar, que me preguntan que sí se está grabando. Sí se está grabando, con la venia de todos ustedes. Gracias. Doctor. Don José Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. De verdad es un gusto poder compartir con todos ustedes todo lo que hemos venido trabajando. Este país y este sector tan importante como es el sector farmacéutico, todos los días está teniendo temas de subida, temas de bajada, está teniendo situaciones que no habíamos vivido, yo creo que nunca, ¿no? O sea, definitivamente nunca habíamos vivido esto. Todos los días sale información, todos los días nos enteramos de algo. Afortunadamente, y quiero darle gracias al señor Mark Zuckerberg, que ya secuestró completamente WhatsApp, porque el día de hoy pues ha sido el canal de comunicación oficial, no oficial, y ha sido el medio por el cual nos estamos enterando de todo. Entonces, todos los días sale un documento, todos los días sale un Excel, todos los días sale un PDF, todos los días sale una foto, todos los días sale un algo. El día de hoy nos encontramos reunidos, ¿por qué? Porque
en algún momento a todos nosotros nos llegó una oportunidad de mercado. Esa oportunidad de mercado se llama Insabi. Y el Insabi de repente dijo, yo me voy a volver la gran farmacia de este país. Y la gran farmacia es, o me voy a volver el gran distribuidor, o me voy a volver el gran comprador, o me voy a volver el que controla las medicinas, o me voy a volver el que controla las importaciones. Pero de repente empezó como el Chavo del Ocho y dijo, una torta de jamón, 2 tortas de jamón, 3 tortas de jamón, y así se fue. El día de hoy tenemos una institución que se ha vuelto un monstruo enorme que controla las compras, que controla las leyes de adquisición, que controla a los proveedores, que controla a los distribuidores de última milla, que controla a los grandes distribuidores, y se ha vuelto un reto poder entender al Insabi. Hoy no vamos a hablar del Insabi, vamos a hablar del compadre perfecto del Insabi que se llama la UNOPS. ¿Qué es esto de la UNOPS? Ya lo han escuchado en muchos lados. La UNOPS se ha vuelto el intermediario entre el Insabi y la industria farmacéutica. Y como buen intermediario nuevo, ha tenido graves problemas. Al grado que el día de hoy el Insabi tuvo que hacer nuevos documentos y decir, tenemos esta necesidad de insumos. Estos insumos ya los entregamos, estos insumos los vamos a entregar, estos insumos ya se adjudicaron, estos insumos se han adjudicado parcialmente. No voy a hablar solamente de medicamentos, porque también trae cubrebocas, jeringas, abatelenguas, churritos, chicharrones, cacahuates y todo lo que se pueda comprar con una clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Entonces, el Insabi de repente dijo, ¿yo cómo voy a cubrir el desabasto? ¿Cómo voy a cubrir las claves que no tuvieron oferta? ¿Cómo voy a cubrir las claves que el día de hoy necesitan las entidades federativas y no se alcanzaron a subir a la famosa compra de amates del año pasado y que al día de hoy todavía no se acaba de comprar? ¿Cómo le voy a hacer para que todo lo que se compró por medio de la Oficialía Mayor el año pasado todavía no acabo de recibirlo? Y todavía no acabo de pagar lo que debo. Bueno, ha habido muchos, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Eso podríamos considerarlo que es un error de novatos, me queda claro que sí puede serlo, pero el día de hoy esos errores de novatos nos están abriendo grandes oportunidades para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a revisar 7 nexos. El gran analista de datos, ya podríamos decir, el señor de los datos, ya no eres el señor de los cielos, Enrique, ahora eres el señor de los datos. El señor de los datos, Enrique Martínez, se puso a analizar todos estos anexos que se publicaron, en donde muchos de nosotros ya habíamos dicho, no salí en la compra de la UNOPS, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y todo el mundo comenzó a ver su epitafio, o por no decir su liquidación en la mano, de que pues, ya no íbamos a tener chamba, a ver a dónde nos vamos a ir. Y si empezamos a hablar lituano y ponemos una base en Lituania para comenzar a exportar medicamentos a México, pues, a lo mejor nos conviene, ¿no? ¿O cómo le vamos a hacer? Todo el mundo pensó eso. Y de repente, ¡oh, sorpresa! Salen 7 anexos y en esos 7 anexos, muchas empresas que habían pensado que no habían sido considerados en las compras de los NOPS, sí fueron considerados, pero no cumplieron con algún requisito. Y el día de hoy se tienen que enfocar en un abasto o en una venta directamente en la entidad federativa, directamente en la institución, directamente en el hospital, directamente en el programa de acción específico, directamente en donde sea, pero que ya no está gestionado por la UNOPS. Ahora va a ser gestionado por la entidad federativa. Bueno, todo eso se volvió una oportunidad de mercado. ¿Por qué? Porque aquí hay claves adjudicadas. Sí, caray, a ver, es que a mí me habían dicho que me iban a comprar 60,000 claves, 60,000 cajas. Y no, me compraron nada más 40,000 cajas. ¿Dónde están las otras 20,000? Ah, hay un anexo que dice adjudicado parcialmente. O hay un documento que dice que a mí me compraron en diciembre del año pasado. O muchos de nosotros queremos saber y dónde van a acabar esas 40,000 piezas. Para todo eso hicimos esta reunión. Yo espero que sea lo más reconfortante posible para todos ustedes. Y después de esta introducción, les quiero presentar a la verdadera estrella de la tarde, el señor Enrique Martínez, director general de INEFAM, del Instituto Farmacéutico, quien se va a quedar con ustedes para hacer esta presentación.
y que el día de hoy yo espero que tengan muchas preguntas que las podamos resolver a lo largo de esta sesión. Por favor, traten de hacerlo a través de un mensaje de texto o a través de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos, por aquí voy a estar un rato más. Muchas gracias. Don Enrique, son todos tuyos. Mi Gracias, queridísimo muy doctor, muchísimas gracias. Con ustedes, Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico para México y Brasil. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, José Carlos. Gracias, doctor Vilchis, por tus palabras. Pero bueno, es lo que hemos logrado hacer en equipo. También agradecer mucho tu apoyo, el trabajo tan puntual que has hecho y que hemos colaborado y con tu equipo que te tiene y que, bueno, creo que hemos potenciado muy bien. Sobre todo en esta época en donde estamos con esta incertidumbre, pues tratar de acercarnos lo mejor posible a dar algunos elementos, algunos racionales ante esta situación que hemos enfrentado pues ya en estos últimos 2 años y lo que va del presente en tratar de entender qué es lo que quiere este gobierno, ¿no?, con el sistema de salud y particularmente con lo que viene siendo el tema de medicamentos. ¿Lo puedes poner en presentación? Y espero que ya todo el mundo esté viendo en pantalla la presentación. La llamamos así, ustedes me dirán si les gusta el nombre o no, pero creo que de alguna manera identifica lo que estamos viviendo. Crónica de un desabasto anunciado entre el florero y la arrogancia, ¿no? Y el florero no lo decimos nosotros, el mismo señor presidente lo señaló así hace un par de semanas cuando vio que UNOPS le comentó que más del 80% del abasto a través de esta compra consolidada se podría lograr con las empresas establecidas en el país. Y, por supuesto, el enojo todavía con algunas empresas, particularmente de capital mexicano. Y la arrogancia, ahí sigue. No reconocen que se han equivocado, no quieren cambiar el camino, insisten en la forma en que están haciendo las cosas y, bueno, la realidad va a ser muy distinta, ¿no? Deja ver, ahí está, ¿no? Denme oportunidad, previo a entrar al tema de los 7 anexos, darles un poco cómo cerró el 2020, cómo valoramos el tema de las compras consolidadas, en particular en el 2020, y su comparativo histórico en general, ¿no? Aquí tienen de manera muy concreta, muy resumida, hacemos un comparativo con el 2019, y lo que tienen acá básicamente es el número de eventos que se ocurrieron. Vean en 2019, que también fue un año récord, poco menos de 5,000 procesos encontramos, que ya era señal clara del desorden que traíamos, sobre todo a partir del segundo semestre de dicho año, en donde abundaron de manera importante, por supuesto, las adjudicaciones directas individuales entre si se cancelaba la consolidada del IMSS, entre que si se le daba lugar a la consolidada de la E82, la famosa consolidada del segundo semestre. Vean hacia el 2020, en el número de ventas, bueno, rompimos récord, ¿no? Superamos los 8,000 procesos registrados y eso es impresionante. Vean la manera en cómo crecieron, por supuesto, las adjudicaciones directas, de alguna manera, que son las individuales, de manera fundamental. Pero veamos del otro lado en cuanto a las piezas. En cuanto allá al ejercicio que se fue ocurriendo, podemos observar que en general en el 2019, pues todavía alcanzamos a ver una buena participación de las piezas que vienen a través de los procesos de consolidación. Por ahí se aparece la E82 del segundo semestre y el resto se entremezclado ahí con adjudicaciones directas y a invitaciones a cuando menos 3. Entonces, ahí estamos hablando quizás de un mercado que estuvo cercano a los 1,600 millones de piezas. Pero, ¿qué pasa en 2020? Vean el tema, ¿no? Es clarísimo lo que sucede acá. Contrastante cómo crecimos en número de eventos, pero en términos de piezas estuvo bastante triste en ese sentido. Y vemos que fueron muchísimos procesos, ustedes se desgastaron mucho en estar atendiendo tiro por viaje el año pasado, adjudicaciones directas, porque sabemos que la compra consolidada de 2020, de entrada empezó para el caso de medicamentos allá en diciembre, casi por el 31 de diciembre también para dispositivos médicos en general, y además salió, por supuesto, un tanto más pequeña de lo que esperábamos ante esta situación,
y recordarán aquellos que se han metido de manera fuerte a la venta en sector público, pues se les ocurrió a este gobierno salir con este famoso grupo de adjudicaciones directas consolidadas de 13 grupos focales, que se convirtió, al menos en la captación que tenemos, en 42 procesos, en total 42 procesos de estos 13 grupos, y que la verdad tuvieron avances muy rezagados. De hecho, iniciaron entrado el mes de marzo, entrado el mes de abril, y no se diga para el caso de los grupos focales que todavía hubo mayor rezago y lleva un resultado que tristemente va en estas dimensiones, ¿no? Una presencia importante de las adjudicaciones directas predominando de manera fundamental, ¿no? Que prácticamente se llevaron buena parte de las piezas y buena parte de los importes. De tal manera que el contraste que observamos en 2020 es que prácticamente, si yo depuro aquel conjunto de claves que vienen con contratos de 2019, apenas me estaría quedando con cerca de 1,100 millones de piezas, recordando que normalmente el mercado es cercano a 1,600. Estamos hablando de que nos quedamos atrasados en las compras, prácticamente 40-30% en ese rezago, y eso se convierte, por supuesto, en el tema de desabasto que hemos comentado. Un desabasto que hay que entenderlo de las dos maneras. Uno, que efectivamente las piezas no estaban llegando por estas pifias, por este desorden que tenían, de que no estaban generando bien las órdenes de compra a través de consolidación y terminaban comprándose por adjudicaciones directas de manera muy diseminada, pequeñas cantidades a precios más altos. Pero la otra es que ciertamente se fueron entregando los productos, pero por la sana distancia no se alcanzó a bajar en una receta porque no había consulta, porque no había la cirugía en su conjunto, ¿no? Entonces aquí pueden ver tremendamente la participación en los importes por parte de las adjudicaciones directas, cuando participaron con un poco menos de piezas, pero es evidente el desorden y la falta de planeación que se va mostrando. Esta lámina lo que les muestra es lo que conocemos como el avance de contratos, es decir, como saben, la mayoría de ustedes, a una vez que se da un fallo a una adjudicación, una licitación pública, que normalmente se asume que es abierta, en el sentido de que aun cuando se adjudica el 100%, la institución está obligada a comprar por lo menos el 40%. Y a partir de órdenes de reposición tendrá que ir avanzando para obtener más piezas, ya sea para llegar al 100% del contrato o por el mismo contrato llegar hasta un 120%. Bueno, pues ahí vean el caso de la consolidada, de la 4, que fue básicamente de genéricos, apenas llegó al 46%, en el caso de importes, 44% en piezas. Hubo un conjunto de adjudicaciones directas consolidadas vinculadas a la E4, a la primera que estoy mencionando, que en verdad fue desgastante porque tuvo un avance muy pequeño. Aquí pueden ver el avance de las adjudicaciones directas consolidadas de estos famosos grupos focales, que apenas fue a una tercera parte. Penoso cómo se dio. Recordando que en grupos focales pues había patentes, había medicamentos especializados para VIH, para hepatitis C, entre otros grupos. Pero vean el tema de las adjudicaciones directas en general, ¿verdad? Se llevaron 30,000 millones de pesos, 248 millones de piezas, cuando nosotros a nivel de fallos habíamos detectado 172. Esto quiere decir que en el camino nos aparecieron todavía más adjudicaciones directas, y vean el ejercicio, ¿no? Tremendo hasta dónde se llegó a dar, y por ahí atrasito están las invitaciones a cuando menos 3, que también son compras individuales, y una que otra licitación individual aportando en menor proporción en las piezas y que tuvo un avance cercano al 120. Entonces, es así como se ve esta estructura descompuesta, algo que no habíamos visto, al menos en 20 años que nosotros tenemos de estar midiendo el mercado público, no habíamos visto algo tan desasiado. Aquí lo que tienen es un poquito ya más la fotografía. En su opinión, luego lo contesto. Aquí lo que tienen es los avances de contrato de las dos principales instituciones.
Por aquí tienen el resumen para el caso del IMSS, el ISSSTE y la suma de las dos instituciones. Me voy a ir a la suma en concreto. ¿Cuál fue el avance de los contratos en consolidada donde participaron estas dos instituciones que concentran prácticamente el 80% de las piezas, el 58% literal? A través de lo que vendría siendo el tema de las adjudicaciones directas consolidadas, estaríamos hablando hasta de un 45.9%, y estaríamos hablando también de adjudicaciones directas individuales que superaron el 100, casi cercando al 120. Las invitaciones a cuando menos 3 y algunas decisiones individuales que tuvieron algún sobreejercicio de manera interesante, pero obviamente no compensaron en la proporción que venían las compras consolidadas, tanto la licitación como lo que vendría siendo los grupos terapéuticos, perdón, los grupos focales que hemos señalado. Este es el caso y es parte de lo que nosotros tenemos ya en la data disponible. Vean cómo fue el avance de contratos si vinculamos ya la información que tenemos de Civisa, que es como empezamos con esta plataforma de información en el 2020 y que evoluciona hacia Amates. También observamos cómo fue los avances de contrato en su conjunto. Más de 6,000 claves, es decir, tanto medicamentos como material de curación, están observando ahí. Ahí proponemos un ranqueo de cómo se vio el avance en dos momentos. Un primer momento que es de las piezas que ustedes entregaron directamente a los operadores logísticos. Recordarán ese tema que ahora sigue siendo polémico. Apenas logramos observar hacia el cierre del año. Por supuesto, estaremos revisando datos. De manera preliminar estamos hablando de apenas de un 25%. Por supuesto, hubo atrasos. También empezaron de manera tardía en muchas de las entregas, en general por estos atorones que se observaba por parte de Insabi. Y apenas llegamos a un 17%, de lo que entregaron los operadores logísticos hacia las instituciones. Entonces, ahí está bien interesante el tema, ¿no? Bien interesante cómo entonces estamos hablando de un Insabi que viene siendo novato y que siendo un jugador que se le está dando un peso importante, se muestre con este enorme rezago a partir de haber sacado los distribuidores, y entonces se tiene ahora el tema precisamente de que tiene que darle frente Insabi a través de los operadores logísticos en su momento. ¿Vamos bien? Muy bien. No sé, hasta ahí vamos. Y con esto voy a cerrar esta parte. A ver, ahí hay una pregunta. ¿La reducción en piezas es por temas administrativos o por COVID? ¿O sus implicaciones tanto en finanzas como al cierre de hospitales? Se combinó. Me parece relevante la pregunta en dos momentos. Menciono. Una, tuvo que ver por la falta de planeación y organización que hemos comentado ya en varios foros, pero esto se agudizó porque en verdad, la verdad es que ya hay varios entendidos, varios estudiosos. Por ahí hay una publicación muy precisa hablando de la falta de planeación para el tema de COVID-19 y complicó las cosas. Complicó tanto para atender a los pacientes no COVID como a los mismos de COVID. Recordarán de que a principios de la pandemia nos decían que iba a ser bien leve, no iba a pasar nada, que el cubrebocas que era innecesario, y poquito a poquito la realidad nos fue alcanzando. Así que se combina todo eso y se agudiza, por supuesto, con el tema de COVID-19. Vamos a seguir avanzando, por favor. Si me dejas ver la presentación. ¿Qué pasa en términos de compra consolidada? Ya hemos nosotros armado al interior del instituto una serie de indicadores para evaluarlo, y déjenme ponerlo sobre la mesa. Recordarán que hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación había señalado ya una serie de situaciones irregulares precisamente con el proceso de 2019, marcando mucho de lo que nosotros hemos señalado del desorden y la falta de organización y de planeación, y que no tienen indicadores en compras consolidadas, no tienen indicadores, no lo tenían con el sexenio anterior, ni tampoco los tienen con este. No es un problema exclusivo de este gobierno, pero digamos que no hay lecciones aprendidas. Básicamente era quitar todo lo demás y supuestamente vendrían con una mejor propuesta que hasta el momento no la sigo viendo al momento. Lo que tienen aquí, de manera muy gráfica, les voy a explicar. Tratamos de demostrarlo a través de este comportamiento o en esta figura simétrica
de un triángulo equilátero, son 3 indicadores que estamos proponiendo. Un indicador que tiene que ver con el nivel de cobertura. ¿Qué es el nivel de cobertura? Se supone que una compra consolidada, lo que se solicita al 100% es para cubrir las necesidades. Y hemos visto que conforme se van avanzando en los contratos, debería de acercarse a ese 100%. Lo que tiene en pantalla solamente es para IMSS e ISSSTE para poder ser más precisos. ¿Qué es el otro indicador? El otro indicador es el gasto per cápita, es decir, pues hay un presupuesto establecido y lo que esperamos es que las instituciones, en este caso IMSS e ISSSTE, pues logren gastarlo y no se queden con algún subejercicio general. Y un indicador muy relevante, el tercero, tiene que ver con lo que conocemos como dispersión de precios. ¿Qué es esto? Básicamente, si una vez que se da un fallo en una compra consolidada, pues tenemos un precio de referencia para el resto de las compras que en algunos casos las instituciones que no habían participado en consolidado podrían tomar de referencia el precio de esa clave con esa participación en la consolidada. Y se observan, pues lo ideal es que los 3 indicadores se apeguen, se acerquen a uno y tengan la forma simétrica. ¿Qué es lo que pasó de 2013 hacia 2015? Pues incluso vimos que la dispersión de precios se fue dando un poquito más notorio. Por supuesto, si compras más caro, pues la brecha que habría para alcanzar la cobertura no es total. Pero fíjense cómo son las lecciones que se fueron dando. Hay varios de ustedes sé que participaron en estos procesos y que vimos que había lecciones de ambas partes, por parte de los oferentes y por parte, por supuesto, de los funcionarios que iban aprendiendo del proceso. Y 2016 como 2017 son los que mejor se acercan al resultado de estos indicadores que hemos propuesto. 2018 empieza la transición. Recordarán que antes incluso de que tomara el poder López Obrador, se da el fenómeno ya de intervención de su equipo, con cambios incluso a nivel de lo que vendría siendo la forma en que estaría interviniendo Oficialía Mayor, desde entonces ya teniendo entonces alguna influencia sobre los procesos de las compras. Pues como que el gobierno anterior ya le valió, ¿verdad? Y el siguiente, pues no sé a qué estaba llegando. Y vean, se vuelve a dar la dispersión de precios y entonces la cobertura empieza a caer. Pero no logramos resolverlo, o sea, las lecciones no están aprendidas. De tal manera que el 2020, aquí como lo pueden ver, el 2020 en el cierre es el peor de los resultados que hemos observado. De tal manera que se ha dispersado demasiado los precios, por supuesto, por muchas adjudicaciones directas a precios más altos, pero la cobertura con más o menos con el indicador que hemos castigado no llegó ni siquiera al 50% en los avances requeridos. La gráfica de abajo simplemente representa en línea lo que están en los triángulos, pero evidentemente si compro más caro, ¿verdad? Tengo desorden en las compras, entonces me alcanza menos, prácticamente manteniendo el mismo presupuesto. Menos piezas, más caro, pero difícilmente tendría la posibilidad de tener más presupuesto para ejercerlo en consecuencia. Y ustedes seguramente lo habrán visto. Esto es, de alguna manera, evidente cómo cierra el 2020. Esto tiene que ver con la dispersión de precios, por aquella debería de estar pasando el precio promedio de las consolidadas, pero la verdad es que desde 2018 a la fecha vimos que más o menos se mantenía estable. Se mantenían estables los precios entre 2013 a 2017, incluso con descuentos, pero la verdad es que de 2018 hacia 2020 vimos que la dispersión se dio y si bien los precios más altos que observamos en 2020 incluso están por debajo de indicadores de 2014-2015, la verdad es que el precio de referencia pues es más alto, así que es relativo, ¿no? A final de cuentas confirma, y no te espantes, pero esa es la realidad, es lo que pasó. Ya por aquí alguien se me desmayó con los datos que estoy dando. No te me espantes, sí. Pero bueno, eso es parte de lo que, digamos, seriamente desarrollamos en los indicadores y que queda relevante y que pues hay que hacerlo notar con las autoridades que siguen sin prestar oídos al desorden de lo que se va dando. Ya cerrando un poco este tema para ya poder abordar lo de los anexos, ya he platicado con ustedes en algún momento algunos escenarios que hicimos para el tema de cómo podrían quedar los resultados de los 3 llamados a licitar que tenemos todavía pendiente
que en el caso de UNOPS nos diga cómo quedaron las asignaciones. En estos escenarios, aquí los tienen en resumen, lo que nos dice, si me permiten destacar, es que estaríamos promediando incluso que se pudiesen adjudicar el 65% de las claves, estaríamos hablando más o menos de casi el 72% de las piezas que podría tener un proveedor ganador y que nos estaríamos aproximando quizás a un descuento cercano al 35% respecto a los precios de referencia, a los precios aceptables que nosotros tenemos observados de INSABI recomendados a UNOPS con respecto a los precios que se ofertaron allá por el 5 de febrero. Recordarán que varios de ustedes estuvieron muy atentos en ese proceso de apertura por parte de UNOPS. Y abajo lo que destaca es la participación que tendrían las empresas establecidas en el país y se observan tanto en piezas como en importes y en claves, pues más del 80%, en algún momento hasta más del 90% de cobertura se podría tener por las empresas establecidas en el país y que, bueno, podrían estas empresas establecidas en el país ofrecer hasta un 33% de descuento promedio entre los dos escenarios que se dan. La verdad es que hicimos un ejercicio adicional. Algunos de ustedes seguramente vieron esta nota y si no es que están por ahí en algunas de las empresas señaladas en este artículo de Darío Celis, de que le volvió a pedir INSABI revisar a las empresas que ya en un tema juzgado, que ya tiene tiempo, de allá de 2005, 2007, un tema de insulinas, donde había un problema de competencia económica, en donde ya hubo sanciones y todo esto, pareciendo con esta idea de limitar a estas empresas a no participar en el proceso actual. Y particularmente también estamos agregando en el análisis a las empresas que sabemos que en teoría han estado sufriendo estar deshabilitadas en cuanto a participar en el sector público. Si nosotros las quitáramos, aquí tienen los resultados de cómo se verían los escenarios sin estas empresas. Por supuesto, apenas la cobertura en términos de piezas apenas podría ser cercana al 57% en general. Y lo más que me llama la atención es que en el conjunto de las empresas que pudiesen quedar, pues estaríamos dejando en promedio 129 claves que estas empresas fueron los únicos oferentes en las mismas. Así que estamos con un pendiente ahí importante de que si bloquearan estas empresas, al menos habría 139 claves que no tendría algún proveedor a ser asignado en general y que podría cumplir, digamos, con las exigencias de obtener un precio, digamos, abajo del aceptable ante los ojos de UNOPS. La verdad es que esto estamos en la discusión todavía porque sabemos que a ustedes les han estado hablando UNOPS para que se sigan descontando precios, lo cual me parece ridículo. O sea, si el 5 de febrero ya se dio la apertura de las ofertas, ya hay postura de precios, debería entonces a partir de ahí empezar a hacer las asignaciones. Pero ahora resulta que libremente les está hablando, pidiéndoles todavía más descuento y dando argumentaciones que ya está fuera de lugar y me parece que ya estamos cayendo en un abuso en general. En el país, conforme a las reglas de competencia económica, se vería eso como una sanción, por supuesto, por una práctica monopsónica y relevante, afectando a este mercado, pero la verdad es que UNOPS pidió que fuera, por supuesto, exento a las leyes locales. Así que tengan mucho cuidado en ese proceso en general. Ahora sí me voy, doctor, a reserva si hay alguna pregunta por ahí, no sé si observaron. Me voy a ir al tema fundamental de... No hay ninguna pregunta, ¿eh? Correcto. De cómo ha sido el tema de este circular que varios de ustedes han de conocer del día 26 de febrero por parte del Instituto de Salud para el Bienestar a través de esta unidad de coordinación nacional de abasto de medicamentos y equipo médico, en donde lo fue emitido a todas las instituciones públicas de salud, señalando, como tú dices, José Carlos, sálvese quien pueda, rásquense como puedan, compren lo que puedan, por decirlo de manera muy resumida, ¿no? ¿Por qué se emite esto? Ya dio el antecedente el doctor Vilchis, pues precisamente por estos atrasos que hemos observado por parte de UNOPS.
y ni siquiera ellos están apenados por el tema. Ellos van a sus ritmos, ellos van conforme a su entendimiento, van a tratar de hacer lo mejor posible, van a ver cuántas claves se quedan, y no lo estoy diciendo en mal plan. Lo que hemos demostrado ya en evidencias en otros países, tanto para el sector, en el caso de medicamentos, como en el caso de otros bienes y servicios que genera UNOPS, parece que es una práctica común. Inclusive este blofeo que está haciendo para pedirles mayor descuento en los precios de estos productos. Aquí tienen en 2 páginas lo que se emitió ese día 26 de febrero y que nos habla en general precisamente de que deberán de hacer el esfuerzo en las instituciones para cubrir las necesidades. Se desglosa en 7 anexos en general, me voy a ir a la siguiente, en donde nos dice aquí una tabla resumen de cómo se está viendo las claves de medicamentos y material de curación por cada anexo, en donde tenemos el primero, perdón. El primer anexo hace referencia a medicamentos y material de curación que no son susceptibles de consolidación, es decir, que no fueron de alguna manera ya visualizadas y que ahí tienen un área de oportunidad entre 231 claves distribuidas en medicamentos y material de curación. El anexo 2 hace referencia también a ese conjunto de claves que fueron excluidas por UNOPS y que particularmente tiene mayor presencia de material de curación. Algunos de ustedes que están en esa empresa, en estas empresas de material de curación, de dispositivos médicos, bien saben que es un número menor el que se está jugando actualmente en UNOPS, pero que hay mucho más claves que se requieren en el sector público y que ahí está la oportunidad de que ustedes puedan estar en algún momento abasteciendo. Tenemos en el anexo 3 que hace referencia precisamente a aquellos medicamentos que no tuvieron oferta y que las conocemos como claves desiertas al momento en lo que corresponde a UNOPS, 227 claves, donde predominan 141 y que estas deben ser conseguidas por propia cuenta. Sabiendo que hay muchas irregularidades, quienes se han metido a revisar bien esto, sabemos que entre esas 141 claves de medicamentos en particular hay cantidades extraordinarias, como diría José Carlos, algunas son cantidades continentales, algunas son cantidades como para que ustedes cubran los próximos 10 años las necesidades de esas instituciones que creen esos errores, siguen apareciendo ahí, no los han corregido y de alguna manera hay consistencia entre lo que hemos observado en las convocatorias de UNOPS con respecto a lo que vimos dentro de la demanda programada 2021 y que se confirman con este anexo 3. Ni siquiera se tomaron la molestia de revisar y hacer alguna corrección. Tenemos el anexo 4 que tiene que ver precisamente con el tema de claves con oferta en los procedimientos de licitación. Lo que estamos esperando es su resultado. Ya comenté con ustedes escenarios probables de que se estaría dando, de cómo podríamos ver que incluso apenas un 60-65% de claves podrían quedar asignadas en general. Tenemos anexo 5 que tiene que ver con claves que ya han sido adjudicadas, es lo que nos dicen. Se hablan de 162, habría que ver si se trata de este comunicado que anoche emitió UNOPS de 210 claves, habría que verlo. Estamos trabajando para tratar de entender ese tríngulis que el mismo UNOPS puso, porque no es transparente. Anexo 6 también habla de claves que han sido adjudicadas parcialmente, y ahí apenas estaríamos quizás llegando a unas 200 claves, 200 y pico. Y además se habla de anexo 7. Anexo 7 que habla tanto de claves de patente y fuente única, de medicamentos en particular. Se hablan de 220 claves, pero la verdad es que cuando nosotros nos pusimos a revisar, observen aquí, de las 220 claves, pues la verdad es que 42 son genéricos, apenas nos quedarían 188 claves, y encontramos que entre anexo 5 y anexo 7 hay 96 claves que son coincidentes, pero particularmente hay 90 claves de patente que coinciden exactamente en las cantidades. Entonces, ahí hay empalmes, por supuesto, de lo que se está dando. Estaríamos observando entre anexos 5, 6 y 7 que habría algunas adjudicaciones
tanto para estas compras priorizadas del primer trimestre, las EPP como se le conocieron, y que también se entremezclan con las cantidades solicitadas en los llamados a licitar o los ITV, como lo conocemos para el caso de UNOPS, y que vamos a ver algunos detalles a continuación en general. Anexo 1, creo que por ahí había una mano, no sé si sea relevante que la conteste o nos esperamos un poquito más. ¿Qué pasa con el anexo 1 en cuanto a las que no son susceptibles de consolidación? Aquí tienen la estructura. Tienen que hay 122 claves. Podríamos saber la fuente de descarga de los anexos directamente en INSABI. ¿Estamos de acuerdo, Doc? Es directamente INSABI. Los anexos, la información de los anexos es directamente INSABI en esa duda que nos están planteando. Es la que emitió el comunicado y también emitió los anexos correspondientes en hoja de Excel. Es información directa. Vi por ahí otra pregunta, no sé si era. Oscar Marcena tiene una pregunta. Adelante, ¿quieres comentar? ¿Abres micrófono o me la platican ahí? ¿No dijo? Víctor D. está preguntando si nos pudieran ayudar a saber la fuente para descargar los anexos mencionados. Me parece que ya lo preguntaste. Y sí, me parece que ya lo contestaste. Y Dianey nos pregunta que quisiera pertenecer al grupo que ustedes tienen, que mencionaron al principio. Te contactamos, Dianey. Sí, para que sea parte de nuestro grupo de WhatsApp de Enrique y yo. Sí, porque nos reunimos los viernes en otro grupo de cantina. No sé si también quieran estar ahí, ¿verdad? Depende de cuál quieras. Los Exceles son fuente directa de INSABI, igual que el oficio, ¿no? ¿Cuál es la forma de obtener los Exceles? Pues le mandas un WhatsApp al grupo del señor Armando Báez, que no sé si está en la reunión. El grupo de amigos y compadres de Enrique Martínez y Armando Báez, donde seguramente llega muchísima información. Pero sí, te la compartimos con mucho gusto. Va, la compartimos, pero sí es valioso que la tengan. Nosotros, ¿qué hicimos? Revisamos, ya le dimos su análisis en cuanto a cómo se organizan por grupos terapéuticos y le agregamos la información que nosotros contamos de cómo viene la estructura institucional de estas cantidades para el 2021. ¿Sí, díganme? Cintia Aguirre, ¿quieres hablar? ¿O ya se arrepintió? No tiene micro. A ver, que nos la anote, ¿no? Por favor. Bueno, es que hay 3 manos levantadas, pero si gustan, pueden escribir sus preguntas, ya sea en el chat o en el cuadrito de Q&A. Va, por favor. Y de todos va a haber un momento de preguntas más adelante, ¿no? Para poder interactuar un poco más con ustedes. ¿Qué es lo que resalta de esta primera? Bueno, de entrada, ahí están sus áreas de oportunidad, 231 claves que no están susceptibles de consolidación. Rompo el mito que algunas empresas han señalado, algunos ejecutivos que pensaban que UNOPS iba a venir a comprar todo. No es cierto, y eso desde un principio lo sabíamos. De hecho, nunca en una compra consolidada se compra todo. ¿Se compra grandes volúmenes? Sí. ¿Muy representativas? Sí, también, pero no se compra todo. Así que rompo por ahí el mito y reitero, las cantidades que estamos viendo vienen desde INSABI en representación de las instituciones. No hay nada de que hay alguien más que se le está diciendo a INSABI, a UNOPS, cómo arreglar el tema y que los están asesorando. No es cierto. Aguas con esas mentiras que luego por ahí se están escuchando. Estos vienen directamente de INSABI e INSABI sabrá cómo está liberando entonces la información entre las instituciones y con UNOPS. Hago esa aclaración, por cierto. ¿Qué es lo que destaco de esta lámina en particular? Acá yo estaría viendo vacunas. Recordarán, es un tema que está pendiente. Era un tema que por ahí vimos que en teoría iba a entrar la Organización Panamericana de la Salud para cubrir muchas vacunas. Ahorita voy a entrar a más detalle. Y por ahí también nos aparece el grupo de cardiología, donde tenemos el detalle, como se puede ver aquí, entre las instituciones, de lo que vendría siendo medicamento y vacunas, quienes estarían de las instituciones interesadas en adquirir en su conjunto. Así que ahí tienen esta parte de lo que estamos comentando y que de alguna manera nos cuadra con lo que se está señalando en el primer anexo, con respecto a las cantidades que hemos observado dentro de la información que tenemos de la demanda
programada a nivel institucional. Aquí tienen algunos ranqueos, ahí los dejaré para su revisión, de cómo se concentran algunos medicamentos para uso cardiológico básicamente. Abajo el ranqueo particularmente para el tema de vacunas, más de 5.6 millones de piezas que se convierten en 13.5 millones de dosis, que realmente es muy poco para el país. ¿Por qué? Ahora sí, pásate. Esta, no, la anterior, eso. ¿Qué tienen ahora en pantalla para tratar de cerrar lo que significa el anexo número 1? El día 29 de octubre, en una mañanera, y si no me creen, busquen la mañanera en YouTube de ese día y van a ver que estuvo presente el responsable de UNOPS, por un lado, por supuesto, y también estuvo Cristian Morales por parte de OPS, señalando que después de la compra de UNOPS, la segunda compra en importancia sería precisamente vacunas. Y ese fue el recuadro que presentó. O sea, lo estoy sacando de ahí, no estoy sacándolo de otro lado. Ustedes lo pueden ver directamente. Y lo que nos dimos a tarea es identificar el conjunto de las vacunas que están en el anexo 1 con lo que nos está diciendo, lo que en teoría deberían de comprar de más de 76 millones de vacunas. Nosotros vimos que por ahí hay un error, habría que sumarle 48 millones aquí en general, y entonces hablamos de más de 120 millones en general de vacunas a adquirir, es decir, dosis que habría que conseguir en general. Las que están marcadas en verde coinciden totalmente con la demanda programada que tenemos en instituciones como IMSS, como la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, junto con Cencia. Esas coinciden plenamente. Las que están marcadas en rojo, que también aparecen listadas en el anexo 1, se estarían adquiriendo apenas al 30% de las cantidades que tienen aquí en pantalla. El resto de las vacunas no nos han señalado qué va a pasar con ellas, salvo hace 2 días, el lunes o el viernes. Si hay alguien que es experto en vacunas, ojalá me pueda ayudar en el tema. Se emitió ya una primera investigación de mercado solicitando información para algunas vacunas por propia cuenta de INSABI, convocando también creo que al IMSS y al ISSSTE en general. Parecería una primera consolidada de vacunas sin considerar a UNOPS, sin considerar OPS. Lo menciono como un dato así que se está pasando apenas en estos días y que ustedes pueden ver en las auditorías que el instituto construye cotidianamente. Ese es el anexo 1, hay enorme oportunidad ahí, mencionando esta participación de las vacunas, como les iba comentando. Anexo 2. El anexo 2 tiene que ver precisamente con el tema de estas claves que podrán ser contratadas por las instituciones y que fueron excluidas en las compras consolidadas, y comentamos que ahí hay una enorme oportunidad precisamente para lo que corresponde en materia de curación. La cantidad señalada en el anexo 2 lo comparamos con la demanda programada a detalle de la institución y representan el 86%, y aquí ustedes pueden ver su distribución que se estaría ocurriendo en su conjunto. En cuanto a medicamentos, se hablan de 340 claves. Aquí viene el listado de cómo están solicitando por grupos terapéuticos. Tenemos ahí 89 millones de piezas. Se aparecen 4 vacunas también por ahí. Y en la demanda programada nos da poco más de 100 millones, es decir, se aproximan en un 86%. Y era de esperar, porque la verdad es que algunas piezas, pues ya no, si no se lograron en el primer trimestre del año, es de esperar que haya una reducción en las cantidades a solicitar, por supuesto, y que habría que ver cómo resuelven, porque son cantidades anualizadas. Y debo ser claro, lo que tenemos aquí como demanda programada 2021 es con, sin o a pesar de UNOPS. Hago esa aclaración rompiendo de nuevo esa idea que algunos nos han expresado de que pensaban que UNOPS va a venir a comprar todo. Pero no es así en general. Aquí tienen los ranqueos, los estaré dejando para su revisión. En el top 20, en el caso de medicamentos, representan el 63% de las piezas, y en el caso de material de curación, con más de 1,000 claves, las primeras 20 están concentrando básicamente el 90% de las piezas solicitadas, y la número 1 son gasas seca cortada de algodón. Ahí tendrán que validar si el dato les suena, arriba de 81 millones de piezas, pero es el dato que tenemos y que de alguna manera es consistente.
entre lo señalado en el anexo 2 con respecto a lo que tenemos de la demanda programada. ¿Qué pasa con anexo 3? El anexo 3 nos hace referencia precisamente a aquellos medicamentos y material de curación sin oferta. Aquí también hicimos la revisión, no hubo cambios, se mantienen los errores que observamos, como comenté al principio, en donde están pidiendo un amlodipino con alguna, una estatina, creo que combinada, 11 millones de piezas que es imposible que se cubran, representarían más de 11,000 millones de pesos. Esa situación absurda que se mantiene aquí, no se ha corregido y se mantiene todavía dentro de las estadísticas y que pues por lo menos en ese comparativo, en esa consistencia en el error, dentro de la demanda programada se mantiene en una proporción del 91% en el desglose que tenemos entre las instituciones en general. Y esto lo comentamos porque, como bien saben ustedes, en el caso de UNOPS no está dando el detalle de las instituciones hacia dónde se va. Y esa es una data que, como estoy demostrando en este momento, es hasta cierto momento consistente a reserva de que hay precisamente errores todavía en algunas claves, particularmente de las que están siendo excluidas, y que el error se mantiene. Es una realidad y la verdad es que pues, no las van a cubrir porque si no corrigen eso, pues no habrá quien las cubra. Y aquí tienen el dato, aquí podrán ver el ranqueo que vamos observando de las piezas en general, en donde el 20%, perdón, las primeras 20 claves en el caso de medicamentos concentran el 84% del requerimiento y en el caso de material de curación estamos hablando hasta de un 96% en estas primeras 20 claves en su conjunto. Anexo 4. ¿Qué nos pide en el anexo 4 en general? Estas básicamente son aquellas que tienen oferta, que ya habíamos comentado, son las que estamos esperando que emita en algún momento UNOPS. Entre material de curación y medicamentos son más de 2,200 millones de piezas que se mantienen consistente con lo que observamos en la demanda programada detallada por las instituciones, una diferencia en donde se mantiene a un 89%, prácticamente el 90%, entre la cantidad solicitada a nivel UNOPS con respecto a la demanda programada. Y esto además, reitero, no quita el hecho de que se tengan que estar adquiriendo algunas de estas claves en estos meses, porque de verdad será julio, será agosto y veremos si UNOPS logra resolver uno, que ya adjudique, y la otra que sabemos, el atorón importante, el tema de quién se va a encargar de la distribución, tema que tenemos a discusión al día de hoy, donde penosamente a reserva del documento emitido ayer por UNOPS, donde se vanagloria de que ya colocó muchas claves, la verdad es que el tema de la distribución sigue siendo penoso. Vimos ahí comunicados de la MIF señalando de que están dispuestas las empresas a entregar directamente porque no tienen quien enfrente quiera resolver por parte de INSABI las entregas en general. Y bueno, pues ahí solamente se queda la estadística del top 20 en el caso de estas claves de medicamentos, en donde estaríamos aquí concentrando el 35% en este top 20. En el caso de material de curación, pues se concentra, dependiendo a quién estén observando, pero cerca del 80% de lo que se está requiriendo en el top 20 en general. ¿Qué es el anexo 5? El anexo 5 nos está señalando, ¿verdad?, el hecho mismo a la misma. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, que son las claves que fueron adjudicadas de manera ya adjudicadas plenamente, si no me equivoco, sí, material de curación. Estamos hablando de 143 claves. Hay que corregir este tema aquí al momento de la conversión y de lo que observamos. No sé si tú la tengas, José Carlos, en algún momento si puedas proyectarla. ¿Qué nos está mostrando? Bien interesante el análisis. Varios de ustedes, me gustaría mucho escucharlos, a ver qué opinión tienen. Nos está hablando en su conjunto de 162 claves que en teoría ya son adjudicadas. Ojo, vamos a ver si es cierto. En teoría, algunos de ustedes
no sé, ojalá ya tengan contrato, porque me parece que es más fácil que les hayan dado la orden de reposición antes que el contrato. Seguramente están esperando ya hacer entregas. Entiendo que ya algunos incluso han hecho primeras entregas a Pemex, y Pemex está preocupado porque no le está pareciendo la manera de proceder por parte de UNOPS, su opacidad, su poca transparencia en el manejo de los procesos. ¿Qué observamos en particular? Hay 96 claves que se habían pedido precisamente para esa compra priorizada del primer trimestre. Recordarán, algunos de ustedes estaban con nosotros en el diplomado y en ese momento nos había llegado el aviso de que había la necesidad de informarle de los inventarios que ustedes tenían para varias claves. Al menos aquí se habla de 96 claves que suman alrededor de 1.296.000 piezas. Pero la verdad es que cuando vimos el dato que señala el anexo 5, nos habla de 5.6 millones. Les están pidiendo mucho más. Y algunos de ustedes ya me han compartido que efectivamente se mostraron sorprendidos porque pues estuvieron ahí mande información y de repente les llega el aviso de que ya fueron adjudicados, pero por 5 veces las cantidades que les habían solicitado, ¿no? Y va de nuevo la irregularidad que tiene este organismo de Naciones Unidas, y nos dimos cuenta que esas claves se parecen mucho a la demanda programada 2021, de 5.9 millones contra 5.6 millones. Entonces lo dejo sobre la mesa, no vaya a resultar que siendo una compra priorizada para cubrir un primer trimestre, resulte que ya les están pidiendo las cantidades para cubrir por lo menos el resto del año. Ojalá nos puedan compartir ahí, porque esa sería mi lectura más inmediata, y eso lo tendríamos que ver en el momento que presente resultados UNOPS de este conjunto de claves que también están en los ITB, las retiren, porque ya hay un proveedor asignado en general. Y esto es lo que revisamos. En particular, vimos que sí tenemos forma de señalar cómo se distribuye entre las instituciones estas cantidades. Se habla de 5.6, pero habría que pensar que ya hay una reducción en las piezas, porque ya pasó el primer trimestre, y es esperar que una proporción se esté retirando precisamente para que se pueda cumplir con al menos 9 meses, si no es que ya se está trasladando hacia el 2022 en su conjunto. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, José Carlos? Bien, José Carlos, sí, gracias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otra vez es el comparativo entre las cantidades aplicadas que tenemos aquí en la columna correspondiente. Tenemos la cantidad trimestral y, bueno, las proporciones que se van dando y que al menos en este top 20 pues están acumulando el 91% de las piezas en general. Vamos a la siguiente, por favor. Este viene siendo también el top claves de la demanda programada, nada más que en este caso es con respecto al resto de lo que podría ser el año que se está requiriendo, y estamos demostrando que en este top 20 al menos se estaría concentrando cerca del 82% de las piezas. Así que ahí tienen los ranqueos muy específicos donde se están dando las acumulaciones en todo el proceso. ¿Podemos pasar a la siguiente? Cubrebocas, jeringas, sondas, catéteres, suturas, son las que predominan en el top 20 que estamos aquí mostrando en general de estas claves que estamos observando. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el anexo 6? El anexo 6 hace referencia precisamente a estas claves, 29 claves de medicamento y 19 que son de material de curación que dicen que fueron adjudicadas parcialmente. ¿Me dejas ver la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, se suman 48 claves, son pocas claves que se han adjudicado parcialmente, muy poquitas, por supuesto, para las necesidades de este país, que la cantidad solicitada inicialmente son 207 millones, parcialmente se han otorgado ya, o según ellos dicen, 58 millones de piezas en general, y dentro de la invitación que se ha señalado, son 57 millones de piezas, muy, muy cercano. Nosotros vemos que la demanda programada que se distribuye en las instituciones tomaba hasta 225, es decir, estamos más o menos a un 90%. ¿Puedes pegar el iPhone a la altura del pecho?
Pero aquí vinculando lo que se ha requerido versus lo que se ha entregado. Entonces, como que mantiene cierta consistencia entre la demanda programada 2021 con respecto a esa invitación de las cantidades a adquirir de manera priorizada en general. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí lo que se ve es precisamente el detalle por las instituciones de estas cantidades que vengo comentando y que también creo que puede ser del interés de ver cómo viene el detalle. Normalmente el predominio es precisamente del IMSS, ahí está INSABI en los estados. Les he de platicar que tenemos este detalle incluso hasta 70 instituciones y por entidades federativas de cómo se estaría dando esta necesidad de cobertura de todas estas cantidades, no solamente este anexo, sino de las que he estado mencionando. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí otro top 20 que vamos viendo de la demanda programada en general. Y bueno, pues ahí se puede ver lo que se está pidiendo. Amlodipinos, atorvastatina, Bezacizumab, Fosaprepitant, muchos productos que son de alta especialidad y que son requeridas, por supuesto, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? También aquí el top para el caso de material de curación, donde sigue predominando Grupo 60 en su conjunto. Ahí los comparativos que están viendo entre lo solicitado, la demanda programada, lo que dicen que fue adjudicada y su comparativa con la invitación, en donde vemos algunas consistencias muy cercanas, como ya vimos aquí, lo que se pide en general versus el detalle institucional, lo que se pide de manera parcial para el primer trimestre, muy próximo a lo que supuestamente ya fue ajustado, ¿no? Así que ahí hay bastante cercanía, uno al 90% y otro casi al 100% en su conjunto para su revisión. Vamos a la siguiente, por favor. Y ya con este cerrando, anexo 7. Anexo 7, hay quienes estén participando con nosotros, se trata de claves de patente y de fuente única, recordando fuente única, que es una clave, un medicamento que ya perdió patente, pero que no ha aparecido algún otro competidor con su versión genérica a hacer presencia, ¿no? Por supuesto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ya les había comentado que de esas 220, al menos hay unas 42 claves que realmente son de genéricos. Aquí lo pueden ver en la parte inferior, en la tabla de inferior, y que tendríamos entonces 178 claves que estarían siendo patente y fuente única. Nos llama mucho la atención porque las cantidades que dicen que ya están adjudicadas o parcialmente adjudicadas, me parece que son parcialmente adjudicadas, sobre todo viendo las notas de UNOPS de ayer hacia el día de hoy, se parece mucho la cantidad señalada de esta cantidad con respecto a la que nosotros tenemos detallada por instituciones, pasando de 43 millones a 41 millones de piezas, es decir, ligeramente superior en un 4% con respecto a lo que tenemos de la demanda programada. Algunas de sus claves sé que están por debajo de lo que habíamos visto en la demanda programada. Algunos de ustedes ya conocen bien la información que tenemos a detalle de las instituciones y nos han comentado, oye, pero es que son menos lo que negocié con UNOPS. ¿Por qué? Porque literalmente les quitaron el primer trimestre de las piezas, literal, porque no empezaron en enero, ¿cierto? Y en algunos se observan con cuidado el comportamiento, lo hemos revisado nosotros en la estadística que tenemos, nos llama la atención que varias claves más o menos es en esa proporción. A reserva del blofeo que les estén haciendo por parte de este organismo para que ustedes todavía se descuenten más, pero la verdad es que ese descuento no se va a dar, o cuiden mucho ese aspecto porque tampoco están comprometiendo cantidades máximas ni mínimas. Vamos al siguiente, por favor. Es así como se ve a nivel institucional. El detalle de la información que hemos estado comentando, pues aquí lo tenemos separado por claves de patente y fuente única, y donde vemos cómo se estaría dando la distribución entre las diversas instituciones en este top que estamos comentando, ¿no? Vamos hacia la siguiente. Y aquí tienen para el caso de las claves de este anexo, patente o fuente única, en donde prácticamente las primeras 20 están concentrando
el 83% del total requerido en general. Vamos a la siguiente. Y no sé si ya sea la última, José Carlos. Y esta tenemos aquí, es la demanda programada. Bueno, aquí vimos algunas irregularidades, ustedes lo han de saber mejor que nosotros. Señalamos que hay algunas insulinas en particular en donde aumentaron muchísimo las piezas, pero la verdad es que se tratan en algunos casos de claves nuevas. O que se consumían poco y de repente vimos que se disparó en lo que se está requiriendo para el 2021. Ahí lo dejamos señalado, esos crecimientos que se van dando. Quienes estén atrás de estas claves espero que ya se hayan acercado con UNOPS, en todo caso con INSABI. ¿Qué está pasando con estos crecimientos exponenciales que estamos viendo en algunas claves, pero digamos que se mantienen todavía en lo que estamos observando en la demanda programada? Ahí ojalá nos puedan comentar si particularmente con estas claves ya hubo algún arreglo en el tema, porque me parece que muchas de las cantidades que estarán ahí solicitadas nuevamente serían continentales o para cubrir varios años, salvo mejor comentario de los expertos que estén atrás de estas claves. Así que también todavía hay irregularidades en su conjunto de lo que está pasando con algunas de estas claves. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que hasta aquí lo estaría dejando. En conclusión, estaríamos planteando no hubo correcciones en las claves, particularmente de las que no tienen oferta. En esta publicación nuevamente observamos que se mantienen prácticamente con la misma situación y por la otra, el hecho mismo de que estaríamos viendo cierta consistencia en la información que tenemos desglosada entre 70 instituciones. Aquí lo que mostramos fue agrupadas, como observan, principales instituciones, y que nos da certeza de que la información que estamos disponiendo es con, sino a pesar de UNOPS, y que puede ser considerada de manera seria por parte de ustedes de lo que venimos trabajando al interior del instituto en combinación con Access. No sé si hay algún otro comentario, si abrimos la sesión para preguntas. Doctor Vilchis, no sé si quieres comentar algo. No, yo nada más, como siempre, felicitarte, Enrique. De verdad, tus datos son algo espectacular. Ya me gusta, ya. Acércate por acá. Yo te traigo cubrebocas, para que no vean que no nos cuidamos. Enrique también, nomás que el de él es transparente. Sí, bueno, puedo parecer de la mañanera, así me lo pongo. La verdad es que los datos que hemos visto siempre te sorprenden, ¿no? Pero al final del día siempre tenemos la posibilidad de consolidarlos, mostrarlos, entregarlos, dárselos, ponerlos a la disposición de todos ustedes, y que el día de hoy pues somos una de las empresas que tenemos la mayor cantidad de datos asociados con UNOPS INSABI. Yo creo que podemos resolver más preguntas mejor. Dígame usted. A ver, escuchamos. Mira, nos pregunta Ricardo Larios, si el objetivo de este oficio es que las entidades o instituciones hagan sus compras para cubrir su demanda, ¿cuál sería el mecanismo para solicitar el recurso financiero al INSABI para hacer la compra? Pues sería con recurso estatal o propio. Sí, mira, lo que pasa es que este oficio, Ricardo, le está permitiendo a los hospitales, a las instituciones, a las secretarías de que está reconociendo que la UNOPS no va a cumplir. Entonces le está publicando un oficio para que por medio y con autorización de la oficialía compren todo lo que puedan. ¿Cuál es el problema, Ricardo? Que no tiene dinero. Así de igual manera, cuando Birmex le quiso cobrar al INSABI todo lo que se salió a comprar a Líbano y a Lituania, pues resulta que el INSABI dice todo el dinero ya es de la UNOPS. Y entonces los estados ya tienen la autorización para comprar fuera de procedimiento UNOPS, pero no tienen dinero. Entonces lo van a tener que hacer con recurso de donde se pueda. Hoy por hoy no hay dinero. Nos afecta todo este ambiente, cómo va a afectar la planeación de los multianuales para 2022 y 2024. ¿Qué opinan ustedes? Yo te regreso a la pregunta con otra pregunta. ¿Cómo no va a afectar el proceso de planeación multianual?
Lo va a afectar en todos los aspectos, en recursos, en cantidades, en programación. Recuerden que ya entre esta semana y la que sigue empieza la programación de 2022, ¿no? Entonces, afecta en todo, afecta en programación, afecta en precios, afecta en compras, afecta al paciente, afecta a las instituciones, afecta a todo el mundo. Va a afectar en todos los aspectos. Sí, yo agregaría, respondiendo primera pregunta, José Carlos, en el tema de los presupuestos. Una, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que principalmente recibe recursos obrero-patronal. Entonces, ahí, y no lo estoy diciendo yo, en las reuniones que tuve a nivel de gremios, eso fue lo que señalaron los funcionarios, es que den la oportunidad de resolver. La verdad es que INSABI nos está complicando junto con UNOPS, y nosotros tenemos forma de resolver con los recursos propios que captamos. Entonces, de alguna manera podría convertirse nuevamente en el héroe en IMSS. El caso de ISSSTE, en una reunión que se ocurrió la semana pasada con los gremios, señalaron que sí, que efectivamente están preocupados, se están organizando para poder garantizar algunas compras que ya requieren en consecuencia, pero ellos sí están más sujetos a que les libere recursos la Secretaría de Hacienda. En cuanto a INSABI y demás situaciones, sabemos que tienen cada uno sus propias fuentes de recursos y que tienen que saber solicitarlas en función de los anexos firmados por la federación, cada uno de los estados en su conjunto, ¿no? Esa sería parte de la respuesta que yo estaría dando. Y no me gustaría, perdón, adelante. Sí, no te escucho. Y no me gustaría dejar de leer el comentario de Carlos, donde dice, hay que tener cuidado bajo este escenario, porque lo que pareciera una muy buena venta se puede convertir en un gran problema de cobranza. ¿Es correcto? A ver, el tema... Sí. No es de futuro, lo estás viviendo ahorita. INSABI le sigue debiendo a la industria, le debe a los operadores logísticos. Díganme, no, si no les está debiendo INSABI al día de hoy y si estarían pensando en venderle. Es preocupante que no están una promesa de oficialía mayor cuando estaba doña Raque, que había comprometido a hacer pagos. ¿Y qué pasó en algún oficio ya fines de noviembre, diciembre? Que lo que se metió para solicitar pagos, que bien, y si no, ya no se los van a considerar. Por Dios, ¿de qué se trata? ¿No? Estamos en el tianguis, ¿dónde estamos en general? Contestando un poco la pregunta de que esto afectará, sí va a afectar, y mi apuesta es la siguiente. Los atrasos que tiene UNOPS se van a convertir en compras todavía para el 2022. Veremos qué presupuestos hay. Este año se va a parecer mucho al 2020, muchas adjudicaciones directas, va a haber mucho desgaste por parte de ustedes, lo lamento, pero eso es lo que va a pasar. 8,000 procesos, yo creo que ustedes estaban viendo 4, 5, 10 procesos por día. No va a cambiar esa situación al día de hoy posiblemente, y que por lo menos de aquí en lo que se regulariza, la verdad es que si se llega a regularizar será hasta por el 2022, y veremos si efectivamente se viene dando la compra multianual, que me parece que vendría siendo el principal objetivo. Si me dejan verlo, todavía está experimentando UNOPS. Honestamente, me parece que este año sigue experimentando. Sigue experimentando a costa de la derechohabiencia. Hay varias preguntas. Sugeriría, señores y distinguidos ponentes, respuestas cortas. Hay un comentario sobre Pati donde dice, obviamente esto afecta a la importación de materia prima. No hay manera de hacer un proyectado porque si no tienes un contrato anual, no tienes cómo negociar con tus proveedores de materia prima, ni puedes hacer una programación que te permita ofrecer costos más competitivos. Alfredo nos pregunta, ¿qué pasará con las piezas entregadas en Pemex? Por las primeras órdenes de suministro, refieren que Pemex no tiene contrato con la UNOPS ni con el INSABI. ¿Con quién se debe de contratar? Ese es un tema que ya se comentó en alguna mesa, le he de comentar. Me parece que ahí está yendo en el mismo sentido y parece que Pemex estaría en la capacidad de no querer continuar a través de este proceso de compra. Así que es posible que vayan a querer hacer su propia compra. Bien, es una institución que es capaz de tener sus propios recursos. Vamos a ver si en algún momento se zafa, pero si lo hace, sería ahora sí que, ¿cómo lo podemos tomar? Un desacato de Pemex a la 4T. Me parece que ellos han de estar sufriendo ese problema al interior de que antes podrían resolver de mejor manera. Su sindicato es el que les permitía las compras en ese sentido. Me parece que en este proceso de sometimiento de alguna manera de la 4T hacia Pemex, estaríamos en este tema controversial, si van a recibir o no, pero lo que podría suceder es que mientras haya adjudicaciones directas, ¿no? Totalmente. Un comentario de Carlos nos dice, no hay contratos con operadores logísticos. No, ¿y saben con quién se está sentando Birmex?
para diseñar el esquema perfecto de distribución en México con el Politécnico Nacional. Yo respeto muchísimo al Politécnico Nacional, pero ¿por qué no mejor se sientan con los distribuidores que sí tienen logística establecida? Anonymous nos hace una pregunta. El muy prometido Insabi se parece ahora al lapidado y satanizado Seguro Popular. Yo te contesto así, queridísimo Anonymous, te lo dejo a tu consideración. ¿Con qué recurso comprarán en los estados? ¿No les transferirá el Insabi este recurso para cubrir el primer semestre? Doctor. Estas dos preguntas van de la mano. No me la quites. Déjame ahí. Mire, fíjense bien. Si el Insabi se pareciera a la mitad de lo que tenía el Seguro Popular ya estructurado, tendría muy buenas bases. ¿Por qué? Porque los estados sabían, justo como dice aquí, los estados sabían cuándo les llegaba el dinero, qué podían comprar, cuándo podían comprar, en qué momento y dónde lo iban a utilizar. Con el Insabi, piensan que pueden comprar, piensan que deberían de comprar, piensan que pueden comprar aparte, o que tienen autorizado para comprar, y a la mera hora, ya cuando, yo digo que el Insabi es como, espero no ofender a nadie, muchachos, pero yo pienso que el Insabi es como los nazis, que les daban esperanzas de vida, ya estaban medio contentos y así nos está haciendo el Insabi. Todo el mundo, ahí va, ahí viene el pago, ya me programaron, ya me pidieron 40,000 piezas y de repente, sálvese quien pueda. Aquí está funcionando. Es correcto. Por eso no se les ha agarrado adjudicaciones directas. Por eso, no se les ha agarrado que los estados les están liberando sus recursos. Recuerden que el Insabi toma el recurso del ramo 12, toma el recurso del ramo 33 y le dices, oye, yo quiero 5 paletas, y el Insabi dice, te alcanza para 4. Ah, bueno, pues ahí están las, quiero para las 4 paletas, ¿no? Entonces primero el Insabi retiene, contiene, y ahora lo va a tener que soltar para que los estados, sálvese quien pueda. Si te fijas, va de la mano con la pregunta que hace Jorge abajo. Muchas gracias, buen desglose. Algunas instituciones ya están solicitando... Ay, caray, es que hay varias preguntas, señores. Algunas instituciones ya están solicitando la investigación de mercados para la compra. Sin embargo, si salen los eventos y las adjudicaciones, ¿qué pasará con lo adjudicado por la UNOPS? Va a haber empalmes. Sí saben que todavía se están ejerciendo contratos de 2019. Ya van al 640%, pero es lo único que tienen, ¿eh? Se duplicarán cantidades, doctor, cuando la UNOPS empieza a comprar, si es que empieza a comprar. Sí, puedo responder un poco ahí. Efectivamente, y lo demostré en los números de cómo cerró 2020, muchísimos procesos que a la mera hora se cancelaron, se declararon desiertas. En muchas claves que eran de ustedes, ni siquiera llegaron porque ni siquiera se publicitaron de manera oportuna. Y siendo claves de cuenta única, he de comentar, increíble que se les hayan ido, y no me digan que no se les fueron. A varios se les fueron esas compras en general. Eso es lo que provoca el desorden que se tiene. Así que efectivamente lo que hemos observado en lo que va de este primer trimestre literal, tanto el ISSSTE como el IMSS han estado haciendo sus propias investigaciones de mercado y van a comprar lo mejor que puedan en consecuencia, ¿no? Nosotros te buscamos, también buscamos a Stephanie, a todos los que han pedido los anexos, y el comunicado oficial se los vamos a mandar. Respecto al IMSS, ¿cómo van a entregar a punto final si es el CLUE, si el CLUE es el mismo? ¿Ustedes captan el sentido de la pregunta? No. No. La clave. ¿Cómo van a entregar a punto final si el CLUE es el mismo? Me imagino que te estás refiriendo a la unidad médica donde tendría que inyectar el producto. A CLUES. Sí, habría que ver, no entendí la pregunta, porque en teoría pues es el IMSS el que lo estaría posiblemente recibiendo, y a su vez se lo está llevando hasta el almacén y se lo queda para distribuir en su zona, pues es posible que se entienda que se cree. Si nos puede aclarar mejor la pregunta. Sí, por favor. Steffi felicita a Arturo. Supongo que se refiere a Enrique. Pregunta, del 1% del Fonsabi para abasto de medicamentos, ¿tiene idea en qué se utilizará? Doctor Vilchis. El 1% de Fonsabi, que antes se utilizaba para otro tipo de necesidades de salud, o otro tipo de demandas en salud, ahora se utiliza para distribución, Steffi. No se utiliza para compra de medicamentos, nada más se utiliza para distribución. Son ajustes en la distribución, no para compras adicionales. Es correcto. Richard nos pregunta, ¿será factible que el plazo del comunicado del 26 de febrero se amplíe?
Sí, yo creo que sin problema. Acuérdense, Y se uno amplía hasta 2024, ¿eh? no tiene ningún empacho ni tiene prisa, ¿eh? Si se va hasta agosto, va a ser en agosto. Entonces, honestamente, La UNOPS no va a devolver un peso de ahora, los 134 millones de dólares que ya cobró por consultoría. ¿Están de acuerdo? Yo creo que podríamos hacer una quiniela y yo digo que se va a ir a 2022. Por lo menos. Por lo menos. Anonymous, adjudicaciones que mencionaba en la presentación, ¿ya son de la UNOPS? No, no hay adjudicaciones de la UNOPS. Hoy por hoy nadie puede levantar la mano y decir, ya tengo contrato con la UNOPS. Estarán empezando a fluir algunas negociaciones y algunos pedidos clausulados que parecen contrato. Pero si crees que tienes cualquiera de mis 242 queridos asistentes a este webinar, si crees que vas a tener contrato con la UNOPS, te invito a que revises el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y me confirmes si lo que te están manejando como contrato cumple con las condiciones de obligaciones y derechos entre las partes, resolución de conflictos que tiene establecido el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones para que te des cuenta si es un contrato o no. Anonymous también nos dice que por el tema de la pandemia se desvió el recurso para atender COVID. Por eso se incrementaron las adjudicaciones directas. Y por otro lado, de acuerdo a su experiencia, ¿qué fecha estimada tiene la UNOPS? Fecha estimada de la UNOPS para fincar contratos era el 1 de enero, Anonymous. Y se desvió el recurso para atender COVID. Pues yo no veo que hayan gastado demasiado en COVID, ¿eh? No hay habilitación, infraestructura, una inversión fuerte en respiradores, en habilitación de camas, en capacitación a médicos, en protección a médicos para vacuna COVID. Me parece que el desvío es hacia otros proyectos también a cargo de la UNOPS, como por ejemplo el Tren Maya. Por cierto, mi queridísimo Armando, el presupuesto para estas compras no existe aún, pero la necesidad es grande. Se les dará vida a los distribuidores, no que iban a desaparecer. No pueden desaparecer los distribuidores, Armando, por eso prefieren irse con el Politécnico Nacional para desarrollar el esquema ideal de distribución. Los laboratorios venderán a distribuidores y después cobrar afectará nuevamente a la cadena. Vamos a volver a una bronca interminable de cobranza institucional. ¿Ponentes están de acuerdo? La mala planeación, también Anonymous. La mala planeación para las compras, ¿de quién es? ¿De quién es la culpa? ¿De la UNOPS? ¿Del Ejecutivo? ¿Del Secretario de Salud? ¿Tenemos Secretario de Salud? ¿De quién? De todos. De todos. De todos. Primero, Insabi la nos UNOPS, habla con UNOPS. Birmex nos habla con ninguno de los dos. La Oficialía Mayor quiere negociar por todos y el que está en el medio es el derechohabiente, ¿no, doctor? el paciente. Así es. Y cálculo de piezas, Yo por digo favor. que de verdad, el principal error ha sido que la UNOPS pecó de inocente. Ajá. O sea, pecó de inocente, porque él pensaba que el proceso, ya lo implementé en Guatemala, en Mali, en Panamá, en etcétera, 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 etcétera. Pues hay medio jaló. Esto es México, amigo. Claro, por Todo supuesto. lo que no has creado aquí puede llegar, lo puedes implantar y hacemos un malacatonche de todas las cosas, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. Nos aclara Carlos en el chat que no son contratos, son órdenes de compra. Es lo que estoy diciendo. La UNOPS no te va a fincar contratos, porque si te fincara contratos estaría obligado a ejercerte mínimos obligatorios y no quiere hacer eso. Quiere que estés suspirando día por día para que te amanezcas y te aparezca un pedido nuevo. Como si tú estuvieras almacenando, Carlos, papel higiénico y te acaba de llegar un pedido de papel higiénico. No sabe que cada medicamento, cada pedido, cada lote grande, de acuerdo a Canifarma, necesita un periodo más o menos de 3 a 4 meses. No para abastecerse de un día al otro. Se necesitan contratos anuales. Me parece que la UNOPS está incurriendo en una falta fuerte ahí. Carlos, del otro lado en el chat, ¿el cálculo de piezas para el 2022 será por históricos de inventario o de consumo en las instituciones? Mira, se quieren gastar 11,000 millones de pesos en una combinación fija nueva, una clave 6,000 de amlodipino, 11,000 millones de pesos. ¿Sabes cuántos 11,000 millones de pesos? Es casi 9 veces más el gasto máximo que se hizo en adalimumab, la clave en la que más se ha invertido. El gasto anual en el grupo terapéutico de oncología es de 15,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le quieren dar a una clave de amlodipino? 11,000 millones de pesos. ¿Cómo hicieron el cálculo de piezas? Nadie tiene idea. Arturo, no nos estamos poniendo en un escenario similar a 2019, donde por un lado estaba la compra consolidada y por otro lado la 82 y las compras del Insabi y la UNOPS. ¿Qué va a pasar cuando suscribamos el contrato con Insabi y se dé la asignación de la UNOPS? ¿Cuál va a prevalecer? Adelante, partner. Me parece buenísima pregunta de Arturo, qué buena.
Sí. Fíjense que, no me dejarás mentir, José Carlos, la semana pasada fue cuando se emitió esta nueva norma, estos nuevos lineamientos, en donde le van a dar otra vez poder a Oficialía Mayor para la consolidación general, por supuesto, medicamentos. Y las reglas las va a dictar precisamente Oficialía Mayor, ya sea que lo haga directamente o lo encargue a otra institución. Así que ese escenario que ves, Arturo, me parece que sobre la mesa lo tenemos que poner, porque no solamente podría ser para la presencia que podría manifestarse nuevamente de Oficialía Mayor hacia el segundo semestre de este año y van a dejar que uno resuelva como pueda, pero no lo dudes de que van a influir nuevamente a Oficialía Mayor hacia 2022. Y vamos a ver cómo quedan. Me parece que ya hay acciones entre el gobierno mexicano con UNOPS. Igual los dejan que consoliden algo y por ahí se la sigan pasando, pero te apuesto que bajo la circunstancia, bajo estos lineamientos publicados la semana pasada, le van a dar nuevamente fuerza a Oficialía Mayor para el proceso de compras consolidadas. Así que sí me suena un posible escenario, Arturo. Alfredo nos pregunta, si en algún momento el INSABI le transfiere el recurso a los estados, este recurso llegará etiquetado y llegará por TESOFE, bueno, más bien estará auditado y vigilado por la TESOFE, doctor Vilchis. Tiene que llegar por TESOFE y tiene que llegar etiquetado. Correcto. Correcto. Transparente su uso, es correcto, es lo que necesitamos, uso transparente de los recursos. Edgar Serrano, no hay ventanilla express para tramitar registros sanitarios a laboratorios extranjeros. No, Edgar, no hay ventanilla express, es en línea. Y todo está directamente desde trámites en gov.mx. Anonymous, ¿podemos esperar el fallo de las licitaciones ITV, así como la formalización del contrato que se dé en tiempo y forma? Anonymous, ¿no perdemos mucho tiempo en tu pregunta? No. Deberían de publicarla, a ver si lo hacen. Sí. Rocío, si les podemos mandar, Rocío, ya tengo tu correo. Te mandamos la liga, los anexos, las presentaciones y los PDFs. Me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás? ¿Piensan que realmente la UNOPS estará en posición? Ay, me desaparecen. Estará en posición de comenzar a adquirir a partir de junio, o esto se irá hasta julio. La UNOPS a julio del 2000, ¿qué? Yo creo que vamos a mandar una encuesta, cada quien le pone 100 pesos para la fecha en la que piensa que se va a abrir. Yo le voy a noviembre. Fíjate qué escenario. Yo no le apuesto a 2021. Yo creo que van a hacer un wrap-up de toda su situación y en 2022 van a decir, bueno, perdón, no quiero devolver los 134 millones de dólares que me pagaron por consultoría. Vamos a empezar a hacer un nuevo esfuerzo. Pero este año me parece que no. Richard, el sistema de salud en México es muy complejo y no es tan fácil atenderlo en el corto tiempo con lo que pretende INSABI UNOPS. Es correcto. No, mira, yo me hubiera esperado que la gente de la UNOPS no estuviera trabajando en Panamá, estuviera trabajando en una UMAE y estuviera en contacto con las comunidades médicas, con la derechohabiencia, sentándose con las farmacéuticas, con los gremios, con las cámaras, con los diputados, con los pacientes. No, tienen por mandato no sentarse con la farma. La UNOPS ha emitido órdenes de compra de los eventos presentados. No, que yo sepa, no ha comprado nada. Quien está haciendo mejor chamba que la UNOPS, entre comillas, porque está trayendo basura carísima, es Birmex. Está trayendo basura en lituano. Carísima, a 255 pesos, cuando se la pudo haber comprado aquí a 13 laboratorios farmacéuticos a 33 pesos. Sergio, felicidades, Enrique. Gracias, Sergio. Como siempre, de élite su ponencia. ¿Qué opinión tienen sobre el efecto de todo este desabasto de medicamentos en el mercado privado? Algunos productos en faltante en general, nuevas categorías, precios y, sobre todo, nuevos registros sanitarios express otorgados a empresas extranjeras que van a alterar el sector privado. Partner, ¿qué le contestamos a Sergio? Me parece, y es un tema que ya he discutido con algunos de los gremios, con algunas de las empresas que están preocupadas, en la medida que no se esté claramente la certidumbre que nos falta en el sector público, está llevando a las empresas que típicamente compiten en el mercado, en este mercado público. Si quieres, voltea hacia tu derecha, partner. Ahí está. Ahí estoy. Si pueden asignar si pueden dedicar parte de la producción hacia el mercado privado y que de repente no parezca ya que son asignados en UNOPS o no sé en dónde más en algún momento y de alguna manera no cumplen. Entonces me parece que esta incertidumbre no se está logrando resolver
porque difícilmente las empresas en su programación, en su estrategia, estarían pues un poco disparatados mantener materias primas ahí esperando en qué momento se les va a asignar por parte de las instituciones. No. Así que creo que, y bien lo sabe Sergio, hubo empresas que estuvieron con esta situación, no cubrieron ni bien el mercado público ni el privado, y que aquellos que tenían de alguna manera algunos excedentes, atacaron al mercado privado, convirtiéndolo en ciertos productos en una guerra de precios. Me parece que ese escenario podría sostenerse todavía en el presente. ¿Qué pasará, partner? Nos pregunta Stephanie, con el total de las claves de alta especialidad, en específico, onco, que no se tomaron en cuenta para este proceso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el ISSSTE publicó la semana pasada, el 17, si no me equivoco, su propia investigación de mercado para oncológicos. El IMSS está en un camino parecido. Me parece que cada uno va a tratar de resolverlo como puede. Máxime estas dos instituciones. Me parece que donde va a haber mayor sufrimiento son aquellas instituciones que sí definitivamente dependen de lo que señala INSABI. Ahí me parece que vamos a seguir viendo una promesa no cumplida por parte del gobierno, que cuando consideró que precisamente los estados son los que menos estaban siendo cubiertos, como fue el pretexto de la consolidada del segundo semestre de 2019, son los que más están siendo lastimados en este momento. Y sobre todo porque la UNOPS ya se dio cuenta que le tiene que comprar a las empresas establecidas en México, pero que están vetadas. Nos comenta Carlos, en el IMSS y en el ISSSTE ya está empezando a protegerse hasta diciembre, es correcto. Gracias, Carlos. Me parece que los 100 pesos que quiere votar el doctor Vilchis son para mí. Iris, gracias presentación, muy buena presentación, muchísimas gracias Iris, un abrazo. Grupo Fabri, Jalisco también está esperando la resolución de la UNOPS. México, grupo, está esperando la resolución de la UNOPS. De lo poco que ha comprado de la UNOPS, hay problemas para entregar a los operadores logísticos por la falta de contrato con INSABI, porque fuera de la mañanera no hay realidades, señores. No hay contratos, no hay abastecimientos, no hay negociaciones, no hay pedidos, no hay entregas, no está el hangar en los 5 distintos aeropuertos donde dijeron que iba a haber, y no hay una red fría, no hay nada. ¿Y quién es el que está sufriendo finalmente? Es la derecho a audiencia, señores, es muy grave. Luis, muchísimas gracias. No se puede planear si no tienes un contrato. Lo que la UNOPS quiere es que no tengas contrato y no puedas planear. Y sobre todo te está pidiendo 3 veces más de lo que es la demanda real para intentar engañarte y ver si con eso puedes bajarte más los precios. Incluso cometió algo que tiene consecuencias en términos de competencia económica. Te pidió en privado, en cortito, que le liberaras tus precios ex-works, tus precios ex-factory. ¿Para qué los quiere? Y si no va a comprar nada, ¿qué va a hacer con esa información? Para hablarte y decirte que te bajes 20% más. Es lo que está haciendo. Totalmente, totalmente, pero va en contra de cualquier norma de competencia el estarte pidiendo tus costos de salida, tus costos ex-factory. ¿Qué va a hacer con esa información? Es información demasiado valiosa para una organización como la UNOPS, ¿no? Francisco Montoya, te vamos a enviar copia de todo, claro que sí, te buscamos. Hola, Evelyn, compartir anexos y presentación, cuenta con ello. Humberto, ¿cómo está mi queridísimo Humberto? Un excelente análisis, un fuerte abrazo, gracias. Berta, ¿pueden enviar la liga para descargar los anexos? Los anexos no están para descargar, lo que vieron en la presentación de Enrique son aprox como 2 o 3 semanas de trabajo, pero con gusto te compartimos la presentación, Berta, te buscamos. Rubén, igualmente, también Carlos, Rubén, te doy las gracias, Carlos, también las gracias por las felicitaciones y les vamos a compartir todos los anexos. Carolina, por supuesto que te vamos a compartir la presentación. Lorena, muchísimas gracias también por tus felicitaciones. Cerramos este webinar con 213 asistentes. Queremos darles las gracias. Bueno, nada más, si vieron los resultados, mientras estaba explicando Enrique, yo les lancé dos encuestas. En la primera encuesta yo les pregunté si creían que la UNOPS había cumplido en tiempo y forma sus compromisos. 158 asistentes contestaron que no, 6 que necesita más tiempo, 1 contestó que sí. Es decir, el 96% de la muestra asistente asegura que la UNOPS no ha cumplido en tiempo y forma sus compromisos. Me parece que todos los aquí presentes y no presentes podemos ser testigos de ello. Y la pregunta número 2, ok, entonces, ¿confías que la UNOPS
UNOPS sí podrá cumplir sus compromisos al 100% en los 9 meses que restan del año, planteé la pregunta de forma positiva, intentando pecar de optimista. El 92%, es decir, 172 personas respondieron que no. Entonces, me parece que no vamos a tener resultados reales de la UNOPS todo 2021. Yo creo que hacia finales del 2021 vamos a ver una UNOPS renovada, sonriente, ofreciendo planes y diciendo, ahora sí ya me comprometo con México para lanzar los resultados trianuales, y muy probablemente yo creo que le va a echar la culpa a Birmex porque no pudo hacer su trabajo durante 2021. Qué Va a haber jaloneos. Gatito, me dueles, México. Palabras finales, mis queridísimos panelistas. Pues nada más, que les agradecemos que hayan estado con nosotros, de verdad. No rompimos la marca de los 500, pero ya la romperemos. Prepárense, muchachos, porque de todos modos hay programación. No es de, sálvese quien pueda. No, piénsenlo como que ya los distrajeron tantito porque se está comenzando a generar la programación para 2022. Todo echen en saco roto. Quizá este año no jaló como querían. Nada nos garantiza que en 2022 no jale. Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Y creo que todos de alguna manera percibimos un 2021 desastroso. Me parece que eso tienen que dejarlo en su presupuesto, por supuesto, en este sentido, de que puedan resolver lo mejor que se pueda. Va a haber muchas adjudicaciones directas, va a haber mucho desgaste, va a haber atorones en cobros, sin duda lo va a hacer. A mí me sigue impresionando la capacidad de las empresas establecidas en el país, el nivel de compromiso que hay con todo y esto, que el mismo gobierno está poniendo estos peros y que no termina de darse cuenta que quienes están dando el frente son precisamente las empresas que tenemos aquí en el país. Me sorprende eso. No sé qué más tiene que suceder para que se den cuenta que la solución está enfrente y no ir a buscar no sé a dónde, ¿no? Y solución está aquí mucho. adentro, y tienen registros sanitarios, y son productos de calidad, y hay precios de referencia, y tenemos 48 horas que se publicó, no oficialmente, pero el mandato de que desaparezca la Comisión Negociadora de Precios. Me parece que varios países de Europa tomaron la buena experiencia de la Comisión Negociadora de Precios, concepto creado en México para gestionar y crear precios de referencia. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera dedicarles un fuerte aplauso a todos nuestros ponentes y vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube. Se los vamos a estar notificando y por supuesto que les vamos a mandar anexos y presentación. Enrique Martínez y doctor Samuel Vilchis, fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Enrique, Eso. jóvenes, Gracias. que tengan todos